Hola, en este video vamos a trabajar en un ejercicio que nos va a ayudar a fortalecer nuestra mano derecha. Y estoy hablando de rasgueos. Esto es algo que yo aprendí hace muchísimos años de un compañero y él toca flamenco, es un guitarrista de flamenco profesional y en algún momento estábamos juntos tal vez o él me enseñó lo que estaba practicando, yo le pregunté, no recuerdo exactamente, lo cierto es que de él yo aprendí estos movimientos y desde ese entonces los he mantenido como una forma de tener mi mano con un mejor tono muscular, con mayor resistencia, con mayor fuerza, o incluso si hay épocas en que no estoy practicando tanto y quiero volver como a sentirme en forma, normalmente hago este tipo de ejercicios. Y bueno, lo voy a hacer con todo mi respeto, toda mi admiración para los guitarristas flamencos, porque yo no soy guitarrista de flamenco, pero sí veo lo valioso que es incluir este tipo de ejercicio para nosotros los guitarristas más clásicos tal vez o incluso de música popular que no estamos tocando tanto el rasgueo flamenco. Esto nos ayuda a equilibrar enormemente la mano, se ejercitan los músculos que extienden los dedos. Normalmente en la guitarra clásica al menos estamos casi siempre trabajando con el movimiento hacia adentro, pero este tipo de ejercicio hace que se ejerciten los músculos extensores que tiran los dedos hacia afuera y así la mano es un poco más equilibrada. Vamos a empezar con este ejercicio y por favor mucho cuidado de no lesionarse. Sobre todo si nunca han hecho este tipo de movimientos, es algo cansado, es pesado, es difícil. Al principio hay muchísima debilidad en los dedos y es peligroso que nos podamos lesionar. Entonces, cada uno, por favor, muy atento, con mucho cuidado, con mucha conciencia de su cuerpo y por favor nunca llegar a sentir un dolor o llegar a sentir alguna punzada o algo así. Por favor no, hay que tener mucho cuidado, cada persona a su tiempo. Aunque existen muchos tipos de rasgueo flamenco, vamos a enfocarnos en uno solo y este va a ser suficiente para empezar a desarrollar nuestros músculos. Vamos a empezar un dedo a la vez. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra mano con el pulgar en la sexta cuerda y vamos a empezar de lo más fácil. Lo primero que vamos a hacer es tocar con el dedo índice hacia afuera. Aquí estamos rasgueando y este es un movimiento muy preciso, muy punzante, muy incisivo. Es algo que sentimos realmente que golpea. Con el dedo índice yo creo que es lo más sencillo para empezar. Entonces simplemente hacemos este movimiento. Los dedos de la mano están relajados totalmente. Simplemente el dedo viene aquí adentro y toca con fuerza. Ahora hacemos lo mismo con el dedo medio, que también es relativamente sencillo. Con un golpe fuerte. Ahora lo hacemos con el anular. Este dedo es un poco más torpe, es un poco más débil, pero cuando tenemos todos los dedos abiertos, la mano libre, no es tan complicado. Y por último, vamos a tocar con el meñique también. Este puede ser difícil, pero como tenemos la mano abierta, no es tan difícil. Ahorita se va a poner más difícil, pero aquí simplemente estamos tocando con el dedo meñique. Ven, aquí atrás. Voy a extender esto nada más para que vean. Mi dedo meñique está atrás y toca. Claro, no voy a tener estos así. Estoy haciéndolo así para demostrar, pero ya con los dedos libres es este movimiento. Una vez que hacemos esto, ahora sí vamos a empezar desde el meñique. Ahora lo que vamos a hacer es igual, llevar pulgar a la sexta y tener estos dedos adentro. Puede ser que ustedes lo apoyen contra el pulgar, puede ser que uno tenga este como un punto de referencia o las cuerdas, alguna gente lo pone aquí en las cuerdas. Yo los dejo como en el aire, aquí no están tocando las cuerdas,
simplemente los dedos, el único contacto que tengo aquí es el pulgar. Ven, ahí se ve que están libres, no están tocando las cuerdas, pero sí están hacia adentro. Y ahora sí se va a poner un poco más difícil, porque vamos a empezar con el meñique, igual tocando hacia afuera, pero sin que los otros dedos se vengan hacia afuera, sino simplemente esto. Y solo este movimiento ya puede ser complicado si nunca lo han hecho. Seguramente van a sentir el dedo débil, seguramente van a sentir que el toque es como que no tiene fuerza. Concentran toda su energía y golpean. Lo mismo con el anular, y aquí de hecho se siente la debilidad del dedo. Es muy probable que no sientan fuerza y que no puedan hacerlo incluso, que sea un movimiento muy débil. Así que ahí es una prueba de paciencia y de disciplina. Van a tener que practicar día a día, ir fortaleciendo. El medio ya se hace más fácil. Igual estoy dejando el índice adentro, todavía no lo suelto. Pero este ya es un poco más sencillo. Y el índice es como lo hicimos al principio, porque ahora todos los dedos están afuera. Aquí no hay problema. ¿Qué seguiría? Pues tocarlos en orden y en un ritmo estable. Estamos haciendo apenas 4 movimientos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y la mano queda abierta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí lo pueden practicar, por supuesto, con 4 movimientos, pero a mí el que más me gusta es cuando tenemos 5 movimientos. Y estos movimientos son los 4 que acabamos de ver, más uno que es con el índice hacia adentro. Como los dedos terminan todos en esta posición de la mano abierta, ahora usamos el índice para volver a llevar la mano a la posición inicial. Y así puedo crear un movimiento circular. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Y no sé en sus países cómo sea, pero aquí en Costa Rica, o al menos para mí, cuando tenemos ejercicios de 5 movimientos, yo lo único que pienso es chocolatito, 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 chocolatito. Es este tipo de palabra que nos ayuda a trabajar los tresillos o, bueno, toda esta técnica que se usa en el solfeo rítmico. Y pues yo eso es lo que pienso, nada más pienso chocolatito, chocolatito, ta 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 ta, y hay un acento en la primera nota. En este caso, si empezamos con el meñique, estamos acentuando en ese dedo. Vamos de nuevo aquí y ahora vamos a pensar chocolatito, chocolatito, chocolatito. Primero hay que hacerlo muy lento. Aquí cada persona, una vez más, tiene que buscar su posibilidad. Y lo importante es que cada sonido sea muy definido, muy percutido y muy consciente. No puede haber nada así como algo que no es definido. Eso no está bien. Es mucho más valioso que lo hagan lento. O más lento incluso. Eso no es tan lento. O más lento. Lo que sea que ustedes necesiten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí lo voy a acelerar. Y ahí lo tengo controlado.
prueba de fuego es poder acelerar y desacelerar, pero de una forma controlada. Este trabajo es cansado. Con solo esto que acabo de hacer para demostrar el video, ya siento el trabajo, ya siento aquí caliente y siento un poco de fatiga incluso, porque no es algo que he estado haciendo tan regularmente en estos últimos días. Pero ese es el valor. Aquí yo volvería a practicar todos los días un rato y eventualmente los dedos empiezan a ganar fortaleza otra vez. Y si quieren llevar el ejercicio todavía a un nivel más avanzado, lo que se puede hacer es practicar cambiando el acento, o sea, no empezar siempre con el meñique, sino empezar con el anular, empezar con el medio o empezar con el índice. El que estamos haciendo ahora es empezando con meñique. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero podríamos empezar con anular. Siempre en el mismo orden. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos empezar con el medio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos empezar con el índice. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por supuesto que existen muchísimas fórmulas. En este video ni siquiera usamos el pulgar, pero mi objetivo era presentar este movimiento hacia afuera y el recurso de tocar rasgueos para fortalecer la mano. Como les decía, cada persona tiene que ser muy consciente de sus propias manos y no excederse. Tengan paciencia, vayan trabajando poco a poco, pero eventualmente esto lo van a lograr. Y cuando logren hacer esos movimientos rápidos, pues se siente bien. Sobre todo si no los podían hacer antes, van a tener una sensación de logro, de que alcanzaron algo importante, porque realmente sí creo que es muy positivo para los guitarristas que no tocamos flamenco tener este tipo de desarrollo en nuestra mano. Si tienen cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier ejercicio que quieran enseñarnos, cualquier corrección, estoy siempre abierto a aprender. Nos vemos en el próximo video, que tengan una excelente semana y una buena práctica. Hasta luego.